estar en Belén Digital. Gracias por estar en el programa Realidades. Es una oportunidad lindísima que tenemos hoy de conversar con un amigo de muchos años que hemos estado en varias luchas en este cantón y de una familia que podemos decir tradicionalmente belemita. Estamos hablando de don Guillermo Delgado Arias, pero que cariñosamente lo conocemos como Memo Delgado. Muy buenas tardes, don Guillermo, por estar en el programa Realidades aquí en Belén Digital, y queremos pues conversar un poco sobre todo, y hay un tema que yo sé que mucha gente no conoce porque es histórico, es muy histórico, pero sí don Guillermo tiene toda la historia de esto que ya ahorita le vamos a comentar. Muy buenas tardes, don Guillermo, tenga usted en este programa de Realidades. Buenas tardes, me siento muy complacido de estar aquí atendiendo la invitación de los amigos Manuel y Fernando, y en realidad entre amigos hay pues se siente uno también y en lo que les pueda servir, y podemos conversar algo sobre el tema que tenés preparado para mí. Vamos a tratar de ver qué podemos recordar. Mucho gusto. Pues don Guillermo, podríamos tener como 3 o 4 programas juntos, claro, ¿verdad? Sí, claro. Pues tenemos muchas cosas, conoce muchas anécdotas también, es como historiador, aparte de que es un artista, ¿verdad? Muchos murales que vemos en San Antonio de Belén son hechos por Guillermo en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia vemos esos dibujos lindísimos, ¿verdad? En la pila bautismal son hechos por vos, Guillermo, y creo que tenés varios murales. Ahora hiciste uno allá yendo por detrás de la Escuela España. Después aquí tenés uno frente a la casa, creo, en un parquecito que hiciste otro ahí. Varios y muchos rótulos que todavía sobreviven porque son rótulos hechos hace muchos años, pintados a mano por Memo. Así es que vamos a hablar también un poco sobre la vida artística de Memo, pero vamos a hablar sobre un tema, Memo, que es el tema que a mí me apasiona que hablemos porque es muy histórico, y estamos hablando prácticamente de la primera industria de San Antonio de Belén, ¿verdad? La antigua Orto, que hoy, gracias a Dios, una familia belemita compra esas instalaciones. Estamos hablando de la familia de don Carlos Rodríguez y de doña Lorena González, que son los dueños de Pequis, tienda Pequis, que son los que han comprado esa propiedad donde estuvo la primera industria, pero una industria no muy grata, ¿va? Mito, contanos un poco cómo estuvo esos inicios de la Orto en San Antonio de Belén. Mira, Manuel, esa historia desgraciadamente es un poquillo difícil, un poquillo dura para el sector ahí donde yo he vivido toda la vida. Ahí en los alrededores y sobre todo el barrio San Isidro, que sufrió muchísimo con esa empresa, que tal vez al inicio los municipios de ese tiempo tenían toda la buena intención de que fuera algo que venía a aportar para el pueblo, porque se decía que era una empresa que iba a dar suficientes empleos a la gente y que iba a servir lógicamente de progreso, pero desgraciadamente tuvimos la mala suerte el vecindario que estábamos ahí junto a la fábrica, de que nos salió una fábrica bastante difícil, porque en realidad eso comenzó como Químicas Centroamericanas, Quimagra, la famosa Quimagra. Esas químicas pues prácticamente era una mezcladora de venenos. Traían una tiza de unos tajos allá en Liberia, una tiza blanca, y unos molinos grandes que tenían, la pulverizaban, y esa era la materia prima que usaban para mezclar, qué sé yo, venenos como aldrin, dieldrin, toxafeno, y al final polidol y metilparatión, que bueno, esos eran líquidos, pero como te digo, era más que nada una fábrica mezcladora. Entonces el problema al principio empezó bien, pero empezó sobre todo en los veranos. Belén es una zona muy ventosa. Al estar trabajando los molinos esos, pulverizando esa tiza,
descargaban una cantidad grande de polvo finísimo que se metía en las casas y todo el sector de Barrio San Isidro y allá llegaba más abajo, quizá de Panasonic, toda esa gente sufría mucho en los veranos con ese polvazal que les llegaba. Pero agregado a eso, los vecinos inmediatos ahí sufríamos con olores tremendos de esos venenos fuertísimos que hacían esas mezclas, al punto de que la gente que pasaba en el tren de pasajeros, que pasaba como a las 3:40 todas las tardes, pasaba con pañuelos en la nariz, porque era tanto estaba a 60 metros, 50 metros de la línea ferroviaria. De la vía del ferrocarril, sí, y entonces era tanto que la gente, como te digo, se tapaba la nariz de ver por la cantidad de mal olor que llegaba ahí. Y bueno, tuvimos ¿Por qué año fue más o menos eso, para ubicarnos en el tiempo? Esa fábrica le dio lata al pueblo ahí 20 años, porque empezó en el año 1953, y logramos erradicarla de 1973. 20 años ahí nos dio bastante problema. 20 años funcionó. 20 años funcionó aquí en Belén. Sí, y como te digo, al principio, todo el mundo aguantando ahí el problema. Una fábrica que, si por ejemplo la gente que en ese tiempo dio los permisos, o que yo creo que al final ni permiso de funcionamiento tenía. Sí, en esa época que ni Ministerio de Salud había. Sí, sí, pero no se requerían sus permisos. No se requerían esos permisos, sí. Y el asunto llegó a tal el problema que ya la gente empezó a incomodarse ahí y era algo tremendo. Pero el asunto, yo diría que llegó al máximo problema cuando alrededor o sea, el vecindario más inmediato empezó a sufrir muertes así repentinas, algo extraño. Ahí murieron, recuerdo bien, don Joaquín Moya, el papá de Ricardo Moya. Recuerdo que acaba de morir Ricardo, sí. Sí, murió un hermano de él, Nito Moya también. Murió don Juan Rafael Villegas, así, una muerte totalmente repentina. ¿Y Memo eran vecinos de ahí mismo? Vecinos inmediatos. Sí, de los alrededores. Sí, es que realmente afectaba casi toda la quebrada, la parte oeste. Sí, murió también don Misael Aguilar, el papá de Negro Aguilar. Los Aguilar. Sí, y un hermano de él, Alfredo, casado con una muchacha hermana de los muchachos zumbados estos, de los nereos. De los nereos. Y después, la que más impactó, porque era una persona joven y todos eran muy queridos y todo, pero de la muerte de Rodolfo Blanco, el famoso señor Chico, muy querido señor Chico de todo el vecindario. Ajá. Un gran jugador de fútbol. Sí, ahora sí, claro. Lo estuvimos recordando en uno de los programas nuestros. Y una persona queridísima por todos, porque tenía una manera de ser muy especial. Y vivía al frente, prácticamente. A la par, sí, totalmente, costado este de la empresa. Cuando eso ocurrió, ya todo el mundo totalmente le tomó mucho temor a la fábrica esa, porque se decía que eso en adelante iba a seguir causando mucho mal. Entonces se formó un comité de lucha, éramos como 9 personas, recuerdo don Carlos Solís Bolaños, estaba en ese grupo, Eduardo Arrieta Villalobos, Mario González, con el recordado Virico. Sí, el esposo de la niña Argentina. De Argentina, sí. Estaba Luisito Zumbado, hijo de don Talí Zumbado. Recuerdo Omar Solano Capiruza, el querido Capiruza, el hijo de mi madre, y Negro Aguilar. Por ahí estaba también un muchacho Vázquez, hijo de hermano de Cachón, hijo de... Sí, que vivían contigo también, detrás de tu casa. Sí. Y empezamos a luchar. Lo que pasa es que se fue complicando el asunto a tal punto que alguien sacó la bola de que el viejo de Pepe Figueres tenía parte en esa empresa, y que entonces aquello era dificilísimo quitarlo de ahí, dificilísimo, ¿no? Pero estamos hablando que nace en 1900 y ustedes empiezan la lucha como a la mitad, como 10 años después. No, yo diría que como unos 5 o 6 años empezó ya a notarse el problemón ese, entonces sí. ¿Y el comité nace como 5 años después de haber iniciado la operación de la fábrica? Unos 5 o 7 años después, sí. Entonces nosotros salíamos al vecindario y hacíamos ver el problema, y la gente nos decía que no, que eso era imposible de quitarlo,
Y el problema se agravó cuando Química Centroamericana le vendió la empresa al Aborto de California, un monstruo de empresa, una empresa mundial muy fuerte y se afianzó todavía más y siguió el problema. Entonces, Y posiblemente más grave porque hacían más cosas. Me imagino que sí. la Aborto ya venía con una idea de producir realmente más cosas. Correcto. O más veneno más fuerte, me imagino. Sí, es una empresa americana que traía totalmente otra mentalidad y ahí empezó el problema demasiado fuerte. Al final, como te digo, yo creo que la cantidad de personas que se beneficiaron ahí, beneficiaron entre comillas, si acaso serían 20 belemitas Trabajadores, operarios ahí, sí, que al final salieron prácticamente dañados de los pulmones, porque el caso de don Mario Serrano, que trabajaba ahí, ese hombre salió con enfermedad de los pulmones tremenda. Manuelito Venegas, tuvieron que extirparle un pulmón también, dañado por los venenos. Un señor como Jorge Villalobos, hermano de Aníbal, ese señor le explotó abriendo un estañón de toxafeno, le estalló en la cara y ese hombre se vio gravísimo en el hospital La Juan de Dios. Ese hombre estuvo muy mal, dichosamente después se recuperó, pero como te digo, fue algo bastante difícil, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que esa fábrica tenía una escuela que entraba al ferrocarril, ¿verdad? Sí, porque ese era también un atractivo para Belén, la justificación por qué poner en Belén. Ajá. Porque yo recuerdo que la fábrica de vidrio posiblemente es tan antigua como la Aborto, ajá, ¿verdad? Y no produjo tantos problemas como el Aborto, porque el Aborto, bueno, obviamente que eran químicos, sí, y el otro era vidrio, el problema era otra cosa. Sí, era otra fábrica totalmente diferente, donde sí, habían bastantes empleados ahí. El asunto, como te digo, empezó a agravarse tanto, entonces, luego de esas muertes, nosotros estuvimos llevando gente a manifestaciones al Ministerio de Salud. En ese tiempo el ministro era don José Luis Orris. Y fuimos... ¿Qué es vecino nosotros? Vecino, sí. Era vecino aquí de Calle Flores. Ajá. Y él conocía el problema, pero como de ahí había tantos intereses creados, como dicen, el asunto se fue, no sé, fue muy lento el proceso para ir haciendo ver que el problema era grande, ¿verdad? Nosotros, como te digo, fuimos varias veces con buses, 2, 3 buses, y llegábamos a hacer bulla allá y a hacer ver el problema, pero como que nadie nos escuchaba o nadie le tomaba la importancia que eso merecía. Hasta que después, ya al final, el Club de Leones intervino ahí, eso fue una palanca buena, por medio de don Joaquín Chávez, ya como son grupos que tienen tanto peso en el país. Y renombre, sí, ya es una organización nacional, bueno, mundial, pero... Sí, y nosotros le hicimos ver el problema que contábamos, porque hay una empresa que estaba a 300 metros de la plaza de Belén, es una barbaridad. Seguimos ahí luchando. El asunto, de las veces que nosotros fuimos allá al ministerio, le hicimos ver al ministro que la gente estaba incomodísima y que se rumoraba ahí que se iban a hacer atentados contra la empresa, porque ya era algo que no se podía convivir con eso, ¿eh? Y nos decían que nos guardáramos de hacer cualquier enredo ahí, porque había unos tanques subterráneos ahí que guardaban material inflamable que eso, si estallaba, se llevaba a la mitad del pueblo. Era una bomba atómica lo que teníamos ahí. Era algo tremendo, sí. Qué tirada, era como pelear contra lo imposible, porque tenía, es decir, vamos a ver, la problemática que sí, de salud, era, bueno, obvio, pero en esa época yo diría que es como la iniciación de la época de la era industrial, ¿verdad? Ajá. Donde más bien como que se apoyaba a las industrias, pero una industria altamente contaminante, altamente peligrosa. ¿Y qué papel jugaba la iglesia? ¿La iglesia jugó algún papel o no? Yo diría que fue realmente cero, ¿verdad? La iglesia en eso no, tal vez como vos decís, porque como estaba como empezando a darse el problema.
pero en realidad tuvimos poco apoyo y aún de la municipalidad. Porque pasaron varias municipalidades, porque sí, ustedes sí, lucharon claro. prácticamente 15 años con Sí, esto. sí, claro, varios periodos ahí. Entonces ya al borde de la desesperación y de que la gente no nos hacía caso, porque la gente mezclaba la política en eso y nosotros salíamos al vecindario a decir, a hacer ver el problema. Y sobre todo el partido contrario nos decía, ahí eso nadie lo mueve porque ahí está metido el viejo Pepe Figueres, lo que resultó ser una mentira, porque en realidad nunca se supo. Claro. Y entonces una vez a mí me entró un poquito el apellido y entre los que andábamos ahí yo les dije, bueno, así está el demonio metido aquí, esto lo sacamos porque hay que sacarlo, guapo. Y ahí uno ya presionado y decía, ¿cómo puede ser que la gente no nos apoye, no nos ayude? Es que 15 años de lucha es mucho tiempo, mucho, ¿verdad? sí. Entonces ya ahí fue donde empezaron la táctica de los atentados contra la empresa. Esta es una época en que aquí es donde está lo interesante de esto, porque yo diría que es uno de los primeros atentados terroristas contra una empresa, en Belén, aunque fue muy gracioso el hecho, digo, fue muy tenebroso el hecho, pero al final de cuentas resultó gracioso. Y yo diría que eso fue lo que eran las autoridades del ministerio, que en realidad el asunto iba en serio. Pero empezamos, ¿cómo te dijera? En una forma como muy achiquillada, diría yo, porque recuerdo que por la calle aquella de ahí de Palí hacia el oeste, hasta donde Monito, de que eso era prácticamente... Lotes baldíos, ¿verdad? Sí, no había vecindario prácticamente. Eran dos trillos de las chelas que habían ahí. Sí, claro. Ahí en las noches, Negro Aguilar y otra barrilla que se juntaban, hacían unas apedreas tremendas al techo de la empresa. Ajá. Entonces recuerdo uno de los guardas era Monchito Porras, salía con una pistolilla que tenía disparando al aire para abajo, se ponía furioso. Entonces cuando ellos atacaban por ahí y Moncho se iba a ver qué era el asunto. Tenía la retaguardia. Nosotros atacábamos por el frente. Mira, y me da pena decirlo, pero es que el asunto había que hacerlo. Sí, claro. Varias veces no quedó una vidriera buena en las oficinas. Sí. Fue algo ahí donde recuerdo a Monchito que llamaba por teléfono a don Antonio Trejos y le decía, don Antonio, venga, le decía, así son las piedras que están tirando. Que era el gerente. Don Antonio Trejos era el gerente. Y el asunto, como te digo, empezó allá a madurar como un mal ahí que iba creciendo. Y nosotros casi cada 8 días íbamos al ministerio. Al final, vieras que resultó todavía más difícil, porque don Carlos Solís y Eduardo Arrieta, Mario González, se nos fueron haciendo a un lado y al final yo diría que quedamos, que en las últimas veces nos acompañaba era Luis Zumbado, el de Talí, Telémaco y yo. Pero Telémaco ya era el ejecutivo. Ya en ese tiempo era ejecutivo. Okay. Y entonces nosotros, amparados a él por el poder que tenía, van a ser muy fuertes, ¿no? Ajá, sí. Amparado a que él era empleado municipal y eso nos daba a nosotros más confianza, y era quien nos acompañaba continuamente al Ministerio de Salud. Llegamos a la conclusión de que para que nos oyeran había que hacer algo. Una vez tuvimos la suerte... Pero Telémaco en esa época era ejecutivo municipal. Sí, era ejecutivo municipal. Sí. Y él nos acompañaba ya como empleado municipal. Creo que Telémaco, vamos a recordarme eso. Telémaco yo creo que fue el primer ejecutivo municipal, porque antes de lo que existía era un secretario municipal, que era el que hacía la función de ejecutivo. Don Hernán Villegas, en paz descanse. Hernán Villegas, Ezequiel Murillo fue el secretario municipal, pero que fingía como las dos cosas, pero creo que Telémaco fue el primer ejecutivo municipal de ese cantón. Sí, hasta lo que yo recuerde, sí. Que muy joven, recuerdo que Telémaco fue muy joven, estaba ejecutivo. Sí. En ese tiempo ya se empezó a atacar por todo el lado, porque aparecieron de repente una serie de rótulos que decían fuera el aborto. Recuerdo uno que nunca se me olvida, en la rosera de Hernán Zamora, ahí con letras grandes, y todo el mundo, como yo toda la vida he atravesado en letras, me echaban
chicharrón a mí. Vos tenés que hacer los rótulos. Sí, y no, yo nada que ver, yo inocente del asunto. Eran otras tácticas, sí. En todo el pueblo se pusieron esos carteles ahí. Y como te digo, eso No eran hechos por Memo Delgado. no eran de mi cosecha, sí. El asunto fue que ya en vista de que no se podía hacer más o que no nos oían, recurrimos a algo más en serio, que fue el sabotaje que se hizo ahí, donde pusimos unas candelas de dinamita en las paredes de la oficina, que por quedar tan cerca de la calle estaba facilísimo llegar allá. De ponerlas. Hacer una travesura de esas, sí. Recuerdo Pero también recuerdo que a alguien oí yo decir que eran bombas de turno. No, Eran algunos pedazos de candelas de dinamita, porque si ponían mucho era torta. Era candelas de dinamita con su fulminante, lógicamente. Ajá. Y No, era de verdad. era de verdad el asunto. Sí, lo que pasa es que medido al daño, porque si ponías mucha dinamita hubieran volado las oficinas. Ah, sí, eran, digamos, esa vez pusimos 3 y solo una estalló porque la falta de conocimientos, después nos decía quien nos hizo el preparativo, nosotros encendiéndola con fósforos, y era en diciembre y hacía mucho viento. Ajá. Y decía, ¿cómo se les ocurre si esto era con el cigarro? Nada más llegar y poner y enciende y vámonos, salga en carrera porque ya casi estalla. Y por eso fue que se estalló nada más una. Porque yo Hizo recuerdo mucho destrozo. Destruyó mucho. Sí, hizo bastante daño porque las vidrieras todas se fueron y en el cielo raso hubo un hueco enorme ahí. Sí, fue bastante... Pero tuvo daños personales. No, porque nosotros en eso nos cuidamos. De que no hubiera nadie. Y contame quién era el guarda cuando pusieron la bomba. Mira, nosotros todo lo teníamos fríamente calculado. El guarda era Carlitos Zumbado, el famoso ñao. El famoso ñao. ñao estaba ¿cómo se llama? Como guarda en ese, entonces nosotros lo conversamos. Le dijimos, Carlitos, necesitamos la cooperación suya porque ahí habían marcas cada 20 minutos, creo. Entonces que nos hiciera el chance de simularse por ahí mientras nosotros colocábamos eso, ¿no? Y ya después a Carlos se le vino una bronca grandísima por eso. Nosotros ese atentado lo hicimos un sábado en la noche y claro, pensando de que el día siguiente era domingo y hasta el lunes siguiente ya las autoridades entraban ahí a ver qué había sido el asunto. Entonces la cuestión fue que ya el lunes a primera hora de la mañana ya claro, todo el mundo estaba en movimiento ahí y averiguando quién había sido el del problema. Llegaron 2 detectives a mi casa como a las 4 de la tarde y preguntaron, ¿aquí vive fulano tal? Y ya me dice mi hermano, mira, los señores te buscan ahí. Y yo salí, sí, ¿qué se les ofrece? Mira, es que hubo un atentado aquí en la empresa de al lado y usted está como sospechoso número 1 de... ¿Vos eras soltero? Yo estaba soltero. Estaba soltero, claro. Y sospechoso número 1. Entonces, sospechoso número 1 y venimos y tiene que acompañarnos, tiene que irse con nosotros. Así. Y les digo yo, bueno, no hay problema, nada más denme ahí 5 minutos para cambiarme. Yo andaba con ropa de trabajo. Y ya entré y le dije a mi hermano, mira, yo tengo que irme. Decirle a mamá que no se preocupe, simplemente están investigando quién fue el del atentado ese ahí. Y como yo estoy de pelotero en eso, yo tengo que ir a dar unas declaraciones. Decirle a mamá que esté tranquila. Y de veras... Pero el asunto no fue de un ratillo, sino que me detuvieron ese lunes como a las 4 de la tarde, como te digo, y hasta el día siguiente, como a las 11 del día, fue que me lograron sacar. Por cierto, iba Alejandro, mi hermano, con Coco, mi primo. ¿Coco Zumbado? Sí, y Humberto, que Humberto trabajaba en la investigación, él era sí, trabajó mucho en ese tema, sí, policiaco, sí. Correcto, entonces... él fue a hablar por mí y otra cosa que nos ayudó mucho fue que tu tío que acaba de morir, que en paz descanse, Alfonso, era... No, Alfonso no ha muerto todavía. ¿No muerto Alfonso? No, regaron la bola que había muerto, pero en realidad no ha muerto. Entonces yo estoy confundido también porque el que murió fue Don Edgar Murillo, sí, que tiene un hijo que se llama Alfonso Murillo. Pero, ahí está. Parece que una confusión, pero no. Ahí está la confusión. Don Alfonso todavía, gracias a Dios, está chilote. Ahí
está bien. Sí, claro. Bueno, en buena hora. Entonces, don Alfonso estaba como gobernador de Heredia. Le fueron a contar de... En esa época fue cuando pasó eso. Sí. Estaba haciendo, sí, Alfonso fue gobernador de Heredia. Sí, yo creo que estaría como a medio Y periodo. fue regidor también. Sí. Entonces se le conversó a Alfonso sobre el asunto ese y él metió la mano por mí, lógicamente, y habló al ministerio y les dijo que yo era una persona que nunca había tenido problemas con la autoridad de ningún tipo, que era criado en una familia ahí tranquila. Además que yo había sido un gran pelotero trabajando en política en varias campañas, y entonces que tomaran en cuenta todo eso. Y parece que sí, algo atendieron sobre el asunto, aparte de que esa noche que yo estuve detenido, entiendo que mi casa era un hervidero de gente, donde el grupo de Chicho Villegas estaba en esa efervescencia. No, en ese tiempo lo que existía era el movimiento juvenil belemita. Correcto. Que estaba Eduardo Zumbo, mi cuñado, Chico Delgado, tu primo, Chico Morris, que Chicho, Telémaco era de ese grupo. Había muchos, era un grupo grandísimo. Sí, entonces llegaron ahí a darle ánimo a... Se solidarizaron con el asunto. Sí, a darle ánimo ahí a la familia, a mi mamá y a papá. El asunto está en que al día siguiente le mandaron un telegrama, no sé si al ministro de Salud, diciendo que si a X hora yo no estaba fuera de la detención que me tenían, iban a hacer algo ya que después se tuvieran las consecuencias, porque o sea, que no iba a quedar títere con cabeza de esa fábrica. O sea, así le iba redactado más o menos el telegrama. Ya. Y entonces... para que te liberaran a vos. Sí, era como un boicot ahí, ¿va? Sí. Sí, entonces el ministro, tal vez por evitar ahí problemas más serios, bueno, como te digo, yo a las 1 de la tarde ya estaba en mi casa, dichosamente. Y claro, el asunto... Primera y única vez que has estado en la cárcel. Únicamente. Sí. Y no me apena decirlo, porque desgraciadamente estuve ahí, pero no fue por nada así, sino que era algo que se necesitaba hacer, porque realmente... Sí, es llegar a los extremos. Sí, eso es llegar a los extremos. Sí. Entonces, el asunto fue que nosotros seguimos llegando ahí al ministerio. Por cierto, yo tuve un problema con el creo que, no sé qué grado, o sea, que desempeñaba decir el viceministro, un italiano enorme, moreno, así, que se llamaba Juan Bautista Lugari, que era el brazo derecho de don José Luis Orlich ahí. Y... Sí, vamos bien, siga. El asunto fue que el hombre, no sé, había cada vez que nosotros llegábamos ahí nos rebatía así, pero como muy de lleno, ¿eh? Y un día a mí se me subió el apellido también y... Se les subió el delgado. Sí, y gracias que... Como pues dice que vos sos Arias. Sí. Te compensaba un poco, sos más tranquilo, ¿verdad? Más tranquilo los Arias, sí. A nosotros nos había dado el doctor Chaverri en el ministerio, una vez que fuimos, un código sanitario, y nos dijo: métase en esto en la cabeza para que traigan ya material con que rebatirle a Lugari y al doctor Orlich, porque yo conozco cómo es Lugari, un hombre un poco difícil. Entonces, claro, yo leí como 3 veces las partes que más nos interesaba, y en el código sanitario decía que una fábrica, en el artículo 295 decía que una fábrica que almacenara productos explosivos, corrosivos, inflamables, tenía que ser catalogada como peligrosa. Y el ministerio eso lo conocía y no lo había hecho. No lo actuaba. No lo actuaba. Le conversamos como de 5 o 6 artículos del código en que esa fábrica lógicamente tenía que ser calificada como peligrosa y no lo habían hecho. Vamos a darle una oportunidad a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Perfecto. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicios de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Cantón. Hoy con el invitado, don Guillermo Delgado Arias, de una familia muy querida en este pueblo, un hombre que ha también además dado mucho de luchas y también ha sido miembro del Consejo Municipal en 2 ocasiones, ha estado don Guillermo en el Consejo Municipal aportando y dando todo lo que él ha podido para que este cantón cada día sea mejor. Y es un ejemplo, tiene una familia muy bonita, hijos profesionales, y es un ejemplo a seguir, de lucha. Es un trabajador independiente, podemos decir que es un MIPYMES, él se dedica a la rotulación, y bueno, ha vivido durante muchos años de este negocio y gracias a Dios le ha dado salud y le ha dado clientes que le compran los servicios a don Guillermo. Memo, antes de que sigamos con el tema, ¿en qué año fuiste regidor? ¿En qué año? Yo estuve, ¿En qué periodo? Estuve en 2 periodos. Primeramente, no recuerdo si fue en el tiempo de don Daniel Uduber o Monge, que en ese periodo fui síndico. Y luego en el periodo de don Rodrigo Carazo, me tocó... 78-82. Sí. Me tocó, imagínate lo que fue suplentear al finado Manuel González, un hombre de la capacidad de ese muchacho. Manuel González Sánchez. Ajá. Y imagínate que todo se dio porque cuando Danilo Pérez renunció, porque Danilo supuestamente decía que él iba a ser el elector, porque habían 2 regidores liberacionistas y 2 de la unidad, y estaba Danilo Pérez. Al no hacer, ¿cómo te dijera?, fructificar lo que él pensaba, porque algunas veces se ponían de acuerdo los miembros de la unidad y liberación, y entonces los acuerdos no eran como Danilo quería, entonces él renunció. El primer suplente fue Enoc Alvarado, de la unidad, que fue quien lo suplenteó. Melo, ¿sí? Alvarado, sí. ¿Sí? Y entonces entró a funcionar don Enoc. Y al morir Manuel González, me tocó a mí, ya al final del periodo, como un año, suplentear a Manuelito. Memo, ¿y usted asumir regidor. ¿Cuántos eran los empleados municipales al filo de su gestión en el año 82? Mira, yo, pues sería bien difícil decir una suma exacta, pero yo creo que si acaso unos 10, 12 personas estarían a cargo ahí de los principales. ¿Y te acordás del dato del presupuesto municipal en ese momento? No, okay, muy bien. Bueno, yo sí me acuerdo. Sí, en el gobierno de Oscar Arias, el primer gobierno de Oscar Arias, el presupuesto era de 7 millones. De 7 millones. Y los costos fijos operativos era de 4. Es decir, que quedaban 3 millones para hacer obra.
y eran 20 trabajadores, más o menos. Ya porque yo estuve en Carazo y fueron casi 3 o 2 periodos después, ¿verdad? El de don Oscar Arias. Entonces, correcto. Pero más o menos para que te des una idea de lo que ¿Y el presupuesto actual, Manuel? Sí. ¿1.500 millones? No, va a llegar a 4.000 millones. 4.000 millones. Sí, ahora sí eso está altísimo. Sí, eso nosotros dejamos en esa administración un presupuesto de 30 millones, porque fue en ese periodo donde se hizo la nueva ley de patentes. Que por cierto, ahora recibí una información de una fuente muy fidedigna. Se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa la nueva ley de patentes de la Municipalidad de Belén en primer debate. Es una ley que va a dar millones para la cultura, el deporte, con objetivo específico. Entonces es una buena noticia para un sector de la población y una mala noticia para otro sector, porque alguien tiene que pagar la cuenta. Son los que pagamos. Va a pagar un poco más la gente, así que bueno, sigamos. Bueno, vamos a continuar porque esta historia ya contada de la mano de Memito es muy veraz, digamos, muy confiable, porque a veces estos cuentos se cuentan, pero como les falta pedacitos, ¿verdad? O se batea mucho. Entonces, pero no, Guillermo, sigamos. Yo recuerdo un chiste que había que decían que don Carlos Zumbado, ya fallecido, decía, fue él el guarda y obviamente que estaba en conductencia con ustedes, estaba de acuerdo con ustedes, pero recuerdo que a don Carlos lo entrevistaron y le dijeron, bueno, don Carlos, pero usted sabe de qué color era el carro que puso la bomba, y don Carlos dijo, a mí me parece que era azul. Me parece, porque entiendo que a Carlos lo amarraron o algo hicieron, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cuento? Mira, el asunto está en que, como te digo, a raíz de ese atentado a Telémaco lo llevaron a declarar. A Carlitos Zumbado, por ser el guarda, y lógicamente ahí le cayó bastante problema. Y como te digo, a mí me hicieron, la noche que estuve detenido, 2 interrogatorios tremendos, que esa noche no, es como para no recordar. El caso de Carlitos, entre serio y jocoso, el vacilón fue que a Carlos, lógicamente los detectives llegaron y le dijeron, señor Zumbado, la empresa cada 20 minutos le dio orden a usted de hacer marca de lo que tienen ahí. Aparece 1 hora y 10 minutos donde no hay marcas. ¿Qué explicación nos da usted en cuanto a eso? Carlos es una persona demasiado inteligente y les dijo, señores, dice, yo estuve observando un carro sospechoso que daba vueltas por las calles ahí que eran un poco solitarias y oscuras. Un carro. ¿Y qué color era el carro? Como de color azul. Entonces el muchacho anotó de color. No, yo dije como de color azul, que era de noche y no preciso bien. Sí, bueno, como de color azul. ¿Qué cree usted que andaba ese carro haciendo ahí? Y le dijo Carlitos, bueno, a alguna pareja que andaba por ahí, que se habían quedado tal vez sin gasolina, en plan de chatearlos. Le dijeron, don Carlos, usted cuando vio el movimiento sospechoso de ese carro, ¿por qué no salió a ver de qué se trataba? No, señor, cuando yo recibí el puesto me dijeron, usted va a permanecer dentro de la fábrica. Y así, como 6 o 7 preguntas y todas bien evacuadas, es decir, justificadas con una personalidad tremenda. Memito, pero también en esa época la policía no era como ahora. Daban es que casos esa parte es interesante porque la policía era el secretario de la delegación cantonal, que es una persona que también juega un rol muy importante, era don Francisco Delgado, conocido como Chico Morris. Okay. Pero yo quiero hacerles una aclaración. No, pero más bien cuando lo interrogaron a él, porque en ese entonces los derechos humanos no era algo que se preocupara a la gente, ni tampoco había se podía tratar muy mal. Sí, lo que quería aclararles es que la policía aquí de Belén no intervino en eso, fue directamente de San José, que venían 2,
Y según me contó a mí luego mi primo Humberto, que trabajaba en la investigación, que los dos que mandaron eran lo más pesado, los más pesos completos, y que claro, que eran bien grandes. Sí, eran detectives. Era la gente principal en ese tiempo Del DIS. de la investigación. El Sí. DIC era en ese entonces. Que fueron los que llegaron a entrevistar a Carlos Zumbado y a mí y a Telémaco. Y Telémaco a mí me dijo, hay que usar una táctica, si a vos te preguntan 20 veces, tenés que decir lo mismo, no varíes lo que vas a decir porque ahí viene un problema. Y mira, yo no me explico de dónde cogí yo tanta calma para ese día allá en San José, ver en qué forma me defendía. Pero el caso de Carlos fue curioso porque a mí me contaba Memo Venegas que le decían los dos señores estos, ¿cómo es posible que a ese carajo no pudiéramos nosotros sacarle nada? Porque no le pudieron sacar nada. A Carlos Ñao. Nada le pudieron sacar. Él se defendió como un gato. Como un valiente. Sí. Escogieron, es que Dios todo lo hace, ¿verdad? A veces en estas cosas acompañarse bien es exitoso, ¿verdad? Sí, El proceso, claro, ¿verdad? sí. Y por ejemplo, en el caso mío, a mí allá en la... Si Carlos se hubiera puesto nervioso, lo muerte de lata. Sí. Se jode. Sí, y eso que me dijo a mí Telémaco me ayudó muchísimo porque yo me mentalicé y yo dije, bueno, sí, tengo que ver qué hago. A mí llegaron y me agarraban esa gente que eran gente alta y muy gruesa. Uno de ellos me coyoneaba y me decía, usted sabe, usted fue, usted, el del atentado, usted es uno de ellos, usted tiene que saber quién. Y mira, yo me quedé así como te estoy conversando, que me quedé así tranquilo y empecé a hacer cabeza a ver qué le respondía. Y le digo, señor, San Antonio de Belén es un pueblo muy tranquilo, donde en las noches ahí, bueno, al menos a mí me gusta el cine. Yo los sábados voy al cine, igual que mucha gente. El cine sale a las 10, cada uno para su casa, y aquello, una media hora después es un cementerio. Que algo pasó, hasta otro día, cuando aclare el asunto y ya empiezan a verse los daños, ¿quién lo haría? De ahí sabrá Dios. Por cierto, el señor del cine Murillo acaba de morir, ¿verdad? Sí, don Edgar Murillo, ya lo comentábamos ahora. Ajá. Entonces, ¿ves? Entonces yo empecé a conversar y decir tranquilamente, me decían una cosa y yo trataba de ver cómo me defendía. Mire que usted conoce y que usted en el ministerio ha hecho aseveraciones ahí de que se va a hacer esto y que se va a hacer el otro. Le digo, sí, yo creo que nosotros, como estamos metidos en el asunto, no desconocemos el malestar de la gente, que nos dicen, es que esto vamos a tener que hacer algo y esto lo vamos a volcar al revés porque es la única forma de que se den cuenta. ¿Y quiénes son? No, y todo el pueblo. Tendrían que encerrar a todo el pueblo. Sí, porque era un movimiento realmente de todo el pueblo. Pero es que uno hablaba más paja de la cuenta Claro, pero en realidad había mucha gente involucrada. Sí, mucha gente incómoda, sí. Sí, pero igual siempre son unos cuantos los que levantan. Claro, los líderes. A vos te han identificado como el líder del grupo. Sí, y exactamente. Porque solo a vos te arrestaron. Sí, exacto. Y a Carlos Zumbado. Y era vos qué interesante, que a mí me hicieron como dos interrogatorios muy fuertes. Uno como cuando llegué y otro como a las 7 de la noche. Y me decían, es que usted es uno de los responsables de eso, usted tiene que saber el movimiento de todo ahí. Y como te digo, yo tratando de defenderme, y ya me dejaron tranquilo un rato ahí, y sí sospeché que como a la media hora de que ellos salieron, entró alguien haciéndose, o sea, tomado o haciéndose el tomado, una persona ahí, no sé, que Ebria. Sí, pero no sé, pero era haciéndose más que siento. Sí, y lo que me llamó la atención fue que 3 veces me preguntó qué estaba yo haciendo ahí. Claro, yo dije, esto es una tureca que me están poniendo para ver qué declaro yo, porque cómo se me zafan las patillas, como dicen, y qué le dijo. La primera vez yo no le hice caso, ¿no? Y seguía de ahí para acá, y que esto y que lo otro. Ya llegaba de ahí, ay, ¿usted por qué lo tienen aquí? Entonces yo dije, no, esto hay que cortarlo. Esto hay que cortar y lo voy a impresionar porque muchas veces eso vale. Entonces le dije yo, ¿usted quiere saber por qué estoy yo aquí? Sí, yo quiero. Y entonces lo agarré y lo socolloné y le digo, mire, yo tuve un problema con un infeliz allá en Belén y casi lo mato a golpes y patadas. ¿Usted quiere que yo haga lo mismo con usted? Pero yo así, pero yo haciéndome el furioso. No,
tranquilo, me decía, tranquilo, ¿no? Y como que se asustó porque fue y se sentó por allá y ya te dejó tranquilo. Pero como te digo, hubo que cortar, porque si yo le digo, no, mira, es que pasó esto y esto y esto, y empiezo a contarle todo, mira hasta aquí. Ahora, ¿qué pasó, Memito, cuando ya, viene toda la historia, ¿verdad? El problema, la fábrica, viene de que hubo que llegar a extremos como estos de amenazar a la compañía, después vino alguna negociación con la compañía o siguieron los problemas policíacos, porque ahí es donde empieza el desenlace de este tema, ¿verdad? Sí, no, ellos no admitían nada. En prueba está que bueno, yo te estaba contando el problema que tuve con Juan Bautista Lugari, que eso fue después del atentado ese que se hizo. Nosotros llegamos allá al ministerio y entonces yo viendo que el señor ese rechazaba, pero de una forma rara, como molesto habla. Y entonces yo le pedí la palabra al señor ministro y le digo, vea, José Luis, aquí yo veo de parte de este señor como haciendo mucha contra. ¿Y cómo puede ser que una persona tan capaz y tan inteligente como creo que tiene que ser él, desconozca que esa fábrica es peligrosa? Y yo, un maicerito de por ahí de Belén, yo sí sé que empiece a chorrearle todo. Ibas bien preparado. Yo iba bien preparado. Le dije como 6 artículos del Código Sanitario en que decía que esa fábrica merecía cerrarse, catalogarse como peligrosa. Darle la categoría. Sí, y lo que lo puso dificilísimo al señor ese fue que yo le dije, es extraño que usted, una persona tan capaz y tan inteligente, no sepa o no quiera saber el problema tan grande que es. O es que a mí me parece que aquí hay plata debajo de la mesa. Si una vez yo le mandé todo. Al machete. Sí. Aquí yo me supongo que hay plata debajo de la mesa. Y se paró ese hombre, llegó y me agarró y me dice, oiga señor, lo que usted está diciendo es algo muy grave. Retráctese eso. No señor, no me retracto. Yo sospecho de eso y lo sostengo. Entonces intervino don José Luis. No, tranquilos. Aquí nadie, con gritos no sacamos nada, dijo el señor ese. Y regañó a José, le llamó la atención al de salud. A Juan Bautista. Y me dice, estén tranquilos porque aquí venimos a conversar, no venimos a gritar. Tranquilo. ¿Ves? Entonces, cuando eso llegó a ese punto, Telémaco estaba ese día ahí y ahí lógicamente respaldaba lo que yo decía. Nosotros, ese día que estuvimos y que hubo ese problema, nos dijeron, preséntense ahora en la tarde o mañana a la empresa y pregúntenle a don Antonio Trejos si él tiene permiso de funcionamiento. Y ahí les va a decir sí o no. Llegamos y bueno, no, Telémaco ese día no vino, anda solo vos, porque a mí con suerte me da risa, me decía. Le caigo. Sí, entonces llegué y ya solicité la presencia hacia la oficina de don Antonio Trejos y salió el hombre así, una cara amargada totalmente. ¿Qué se le ofrece? No, es que ayer estuvimos en el Ministerio de Salud y nos encomendaron venir a preguntarle a usted o a decirle a usted que nos presente el permiso de funcionamiento que tiene esta empresa. Y el hombre fue. Yo vi que aquello le súper molestó porque no tenían permiso. Estaban. Sí, porque él me salió con unas... Estaban fuera de ley. Sí, estaban fuera de la ley. Me salió con evasivas ahí, pero así, difícil, enojado. Y ahí, ¿qué más que claro de que era que no tenían? Y lo que me dijo fue, es que los que hicieron esto lo van a pagar demasiado caro. Así me dijo, esto no se queda así, esto lo van a pagar demasiado caro. Y le digo, sí, don Antonio, usted tiene toda la razón, y esto es un sabotaje, perdón, esto lógicamente sí, tiene que investigarlo. Y yo decía por dentro, si supiera cómo está la verdad. Pues es que estábamos jugando el papel de Dios y diablo a la vez. Sí. Era muy complicado eso. Estaba con los dos lados, trabajando los dos lados. Los dos lados de la tortilla. Y Telémaco había sido el compañero mío en la torta esa. Sí, y era la máxima autoridad del pueblo en ese momento. Pero yo no podía... Tampoco relatarlo. Yo tenía que echarme todo el enredo encima. Así es, así fue. Eso es histórico, ¿verdad? Entonces, como te digo, el asunto llegó a tal punto que entonces el ministro nos dijo en las últimas veces que estuvimos ahí, bueno, ya la gente
las personalidades del aborto saben que esto tienen que salir de ahí y están haciendo las vueltas para comprar una propiedad en Cartago, allá por, se llama La Lima, del barrio La que Lima. creo que todavía están ahí. Creo que todavía están ahí, esa carretera al sur. Y el asunto fue que nos llevaron como 6 meses, 8 meses, casi un año, con el cuento de que la empresa iba muy bien, que la construcción iba muy adelantada y que esto y que el otro. Y yo un día le dije a Telemaco, mira Telemaco, yo no sé qué te diga, pero a mí no me meten en ese cuento. Pero no le dije nada. Y como a los 15 días jugaba un partido de Heredia y Cartago, y papá era un hombre que ya no, era un muchacho como de 22 años y a papá había que solicitarle permiso para ir a algún lado cuando uno iba. El parcharca, ¿va? Sí, Era un parcharcado ahí muy fuerte. El viejito era tallado. Ajá. Y vos de 22 años tuviste que pedirle permiso para ir a Cartago. Claro que yo me la estudié bien. Y le digo, papá era demasiado herediano. Y le digo, papá, viera que estoy quemándome por ir a ver ese partido de Heredia y Cartago el domingo. Y es que va una gran barra de aquí. Y yo quiero ir. Y me dice, bueno, si va, nada de andar en tonteras, porque sabes que esos cartagos son buenos para los golpes, y nada de andar tranquilos. De acuerdo, papá, de acuerdo. Ya vos lo tenías como medio dispuesto por las cuestiones de estas de... Sí. Y yo me fui para ¿cómo se llama? A ver, averiguar si estaba construyéndolo. A ver Heredia de Cartago, supuestamente. Sí. Pero al llegar ahí al barrio del Molino, lógicamente ahí bajé. Era una mañana como estas últimas que han habido, así, nublada. Muy lluviosa, sí. Y queriendo llover. Mira, y hace la mala suerte que yo que me bajo estaba cayendo un pelo de gato ahí. Yo que me bajo del bus y se cierra ese aguacero. Que bueno, como en 100 metros yo estaba empapado de pies a cabeza. Sí, como si se hubiera metido en la ducha. Sí. Y en eso seguí caminando y cuando vi una cantina. Y bueno, de aquí lo mejor es entrar a echarse unos aguarraces para calentar, para no morir de pulmonía. Sí, para contrarrestar el asunto. Y la cosa es que entré y ya había una serie de gente ahí en una de las barras ahí, estaban 2 muchachos ahí. Y ahí se da uno cuenta de todo, es como la barbería. No, esa fue la táctica mía. Y llegué y le digo al cantinero, poneme qué cosa, seguro pedí un ron colorado, esos un ron colorado famoso, sí. Eso era lo que hacían efecto. Y pedí una copa llena y le digo, ponémele aquí un trago a los 2 muchachos que estaban acá, eran dos muchachos jóvenes ahí. Ponémele un trago aquí a los amigos. Y ya, fuera vida, empezaron ya a conversar conmigo. Y ahí yo me tomé ligerito nomás otro. Y le digo, mira, ve la táctica mía. Yo llegué con el cuento de que que tenía una pequeña empresa de soldadura. Y le digo, mira, es que vengo averiguando sobre una construcción que entiendo que ya va un poco adelantada aquí, de una empresa americana, y vos sabes que yo tengo ahí un agente en soldadura y ya el trabajo que tengo ya casi se me está terminando y yo necesito buscar dónde colocarlos otra vez y seguir. Y me dice uno, mira, yo soy de por ahí de ese lado, sí. Ahí yo sé que hay una empresa que compró una propiedad, pero no, ahí lo que hay es un maíz al seco, o sea, ahí no hay construcción de nada. Y bueno, así está el asunto, y eso es lo que yo quería averiguar. Pero claro, a mí se me bajaron las ligas, oí que no había nada. ¿Y qué? ¿Queda muy largo de aquí? Me dice, sí, queda como 3 kilómetros, queda largo. ¿Y qué? ¿Cómo hago para saber yo cuál es? Dice, mira, es muy fácil, al lado derecho de la carretera hay una cerca de poste de concreto pintados de blanco y la finca esa tiene al fondo una casita tipo chalet y no te perdés, ahí llegas. Ah, sí. Y entonces ya le digo al cantinero, póngame otro par de tragos los muchachos, y me metí yo, eran 3 tragos rasos, ¿no? Y yo salí con las orejas como un perro ya, pero ya había que contrarrestar la lluvia. Y no te ibas a morir de una pulmonía, no, eso pues ya está claro. Sí, el asunto fue que yo llegué, de veras, como a los 3, al llegar en 2,5 kilómetros, 3, ya desde largo vi la cerca esa, voy bien. Y en eso ya me acerqué y vi la casita esa adentro. Y abro el portón y me meto, viera qué embarcada. Se vino un perro, así de grande. Era como un ternero. Mira, era como un tigre. Y mira, yo no, seguro era ya, y los tragos que llevaba adentro, yo no ¿Qué sé, valor le agarraste? Yo no sé cómo encontré un garrote y lo alcé y le hice frente al bicho ese. Yo le gritaba, ¡ey! Estate tranquilo, le decía yo al perro. ¿Y vos solo te jugaste? Solo. Y cuando oigo al señor, el
que cuidaba, el dueño de la casita, ¿vale? Que ya ve qué animal no has entendido. 2 veces le gritó y entonces se fue para donde él estaba. Y me dice, ya vengo, dice, voy a amarrar el perro. Ya conversamos. Y se fue y amarró el perro. Cuando llegué me dice, qué bárbaro ustedes. Viera lo que es ese animal. Ese animal ha mordido a 4. Y uno bastante mal se fue para el hospital. ¿Cómo no lo mordió usted? Y yo no sé, el santo me libró. Y cuando ya me vio como venía yo de mojado, me dice, no, pero véngase para adentro. Y usted viene totalmente mojado. Y ya me metió a la casa. Total, ya me metió a la casa y ya la señora, hasta café me dieron. Una jarra de café ahí con pan lo más rico. Y ya yo entré en calor otra vez. Y ¿qué viene a hacer usted? ¿Qué se le ofrece? Y ya, a echarle la misma conversada. Que mire, que es que yo tengo una empresa así, ya sabe, y sé de una empresa americana que tiene una construcción por aquí o que está construyendo. Y me dice, esta propiedad es de unos americanos y yo entiendo que van a construir, pero como que estén así desesperados por construir, no, quién sabe cuándo irán a construir. Y supuestamente no había ni una estaca, pues. Nada, no te digo que era un maizal seco lo que había ahí. Y al ministro y a nosotros nos habían engañado prácticamente. Engañado totalmente, y que ya la construcción iba ya casi techándose, ya, según ellos. Pero esa información era muy valiosa. ¿Qué? Porque había que seguir ejerciendo presión. Eso era lo que yo una camarita, una foto. Bueno, en ese tiempo no era muy fácil la cosa. No había cámaras, o sea, yo al menos, así era pura vista. Y la cosa es que, bueno, yo le agradecí al Señor montones de veces, le agradezco muchísimo la información y ahí voy a ver qué hago con la gente que tengo entonces. Bueno, ya salí, me vine, como a las 4 de la tarde llegué aquí a Belén, todavía venía húmedo yo de la mojada. Le voy a ir a hablar a ver si está Telemaco ahí en la casa. Le voy a ir a buscarlo una vez. Llegué y de veras pregunté, ahí estaba Telemaco. Ya salió y me dice, ¿qué diablos? Venís todo mojado, húmedo, ¿qué es? La que no me adivinas de dónde vengo. Me dice, no, de Cartago. ¿Cómo de Cartago? ¿Qué andabas haciendo allá? Le digo, averiguando allá sobre dónde es la construcción del aborto. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo va el asunto? Muy bonito. Y yo, claro, mira, qué lindo. La milpa. Mira, qué linda la construcción. Y dijo, vale, puta, qué bueno decía Telemaco. Y le digo, ay, Telemaco, y a las dos, qué desilusión. Qué despiste. Me dice, ¿por qué? No, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una milpa seca. Ahí es un maizal seco lo que hay. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿O cómo sabes vos? Es que a vos te engañaron. ¿O cómo supiste? ¿Cómo llegaste? Y ya le conté toda la historia. Le digo, no, yo creo que a mí no me metieron Dios con hueco. Yo llegué de donde era y ya le conté que unos muchachos me habían informado y que el Señor me dijo que sí, que ya habían estado varias veces los americanos, pero que como desesperados por construir no están. O sea, no hay nada construido. Me dice, ¿cómo puede ser? Y después de 6 meses de haber hecho el acto. Sí. Y me dice, ¿cuándo tenemos nosotros cita en el ministerio? El martes. Y me dice, el martes. Me dice, pero no, yo no te creo esa voz, no sé, seguro vos. Le digo, Telemaco, si no querés creer, vamos yo voy con vos y te llevo exactamente donde. Y me dice, en esos días estaba Mario, ¿cómo se llama? Gerardo, el de Doña Biblia, Gerardo Chiza. Ajá, Gerardo. Estaba estrenando. Peraza. Profesor de matemáticas. Correcto, Gerardito, sí. Había comprado un carro rojo muy bonito. Un doble cabina. Sí, rojo. Sí. Estaba estrenando y el hombre estaba como chiquillo con juguete nuevo. Quería ponerlo a trabajar, Ricardo. Y me dice Telemaco, mira, yo le voy a decir a Gerardo y mañana, lunes, yo le alquilo el carro para que vayamos. Y ver la Moni no tenía carro en ese entonces. No tenía carro. La Moni no tenía carro. El único carro que había era un carrillo que le decía La Perrera, que era la cárcel portátil de Memo Vanegas. Era lo único que había así. El asunto fue que... la desgracia de estos programas, Memo, es que el tiempo no alcanza, es que nos falta, así es que ya estamos llegando al terminando, final, sí. ya terminando, así es que... Pero vamos a hacer otro porque todavía me quedó un tema, sí. Terminamos un minuto para terminar ese tema y fueron a Cartago con Gerardo. Es que viene lo más bravo, cuando la visita que le hicimos a los Altos de Diamante, que no estaban en las oficinas del aborto. Fuimos con Gerardo, íbamos, creo que iba con Minillo, yo no sé si Pete, que eran así con Telemaco, y Gerardo y yo, íbamos como 4 o 5, y llegamos y Telemaco, esta es la propiedad.
Dice, ¿cómo puede ser? Y hace la casualidad que estaba el señor ese por ahí. Y le digo, anda a preguntarle, este es el señor que cuida aquí. Y fue Telemaco y lo conversó. Y le dijo el señor lo mismo, que sí, que eso era de unos americanos, pero que no había trazas de... Hijo, pues venía Telemaco todo aporreado para Belén. Me dice, mañana vamos a ir y le vamos a hablar al ministro así a cómo tiene que ser. Esta es la primera de 2 programas que vamos a hacer de estos. Todavía falta la segunda parte de este programa, que lo vamos a hacer muy pronto, para continuar con la historia, Memo, de esto, porque todavía falta mucho que contar. Y yo incluso tenía previsto, porque también aquí hubo un atentado con una máquina de ferrocarril antes del 48, y esa es una historia también que podríamos conversar un poquito, a ver qué podemos recordar de eso, porque eso también fue histórico. Yo por lo menos no lo viví porque no nací en el 59, pero vos posiblemente sí lo puedas vivir. Algo supe yo porque María, tu familiar, mi tía, sí, que estuvo involucrada en el asunto, me contó algunas cosillas, y por cosas que uno ha oído también. Bueno, del tiempo, sí. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, cibernautas, por haber estado con nosotros. Gracias a don Fernando Vargas, propietario de Belén Digital. Gracias a don Guillermo Delgado Arias por habernos facilitado estos minutos. Esta conversación ha sido muy amena. Es la primera etapa, es el primer programa que vamos a hacer en 2 etapas, ya que, como pueden ver ustedes, don Guillermo es un gran conversador. Y el tema es muy grande, así es que, pero sí queremos dejarlo documentado, queremos dejar eso como un histórico para que las nuevas generaciones puedan recordar esto, puedan ver de sus propios actores, de sus propias, las personas que lograron esto, los protagonistas exactamente de estos proyectos. Muy buenas noches, que sigan adelante, que sean felices.